Buenas, hoy vamos a desarrollar una clase que va a tratar un poco de la posguerra de la Triple Alianza. Cuando desarrollamos el contenido de nuestra materia, tenemos que tener la idea de que tratamos hechos. Ante la extensa cronología de nuestra historia, nuestra materia se encarga de analizar hechos puntuales. Y cada hechos tienen lo que llamaremos de microhechos, sucesos, acontecimientos que se desarrollan a la par de los hechos. Los guaraníes, su relación con los jesuitas es un hecho. Cómo dividían los trabajos en las reducciones, cómo llegaban a desarrollar su creencia religiosa, qué visión tenían de la economía. Todos llegan a ser microhechos dentro de ese hecho que resultó ser la relación guaraní-jesuita. Así también el gobierno del doctor Francia es un hecho dentro de nuestra historia y sus microhechos son los acontecimientos que se desarrollan dentro de su periodo de gobierno. Hoy un hecho es lo que sucede posguerra de la Triple Alianza y manejamos que la guerra de la Triple Alianza fue devastadora, fue un sufrimiento indescriptible del pueblo paraguayo, una muerte que dejó destruida la población en número y los efectos psicológicos ni qué decir. Y la excusa de la guerra en gran medida fue que no se desarrolló contra el Paraguay, sino contra los López. Es la historia y es la justificativa que los aliados hicieron para explicar la barbarie que cometieron contra el pueblo paraguayo. Bien, la educación no fue ignorada dentro del gobierno que se instaló posguerra de la Triple Alianza. Y es lo que vamos a observar como un hecho. La educación en la posguerra de la Triple Alianza. Y sus micros hechos que posteriormente vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos y que ustedes con el material que les voy a enviar y la búsqueda que lo van a hacer de manera personal irán acrecentando mayores informaciones. El gobierno que se forma inmediatamente al finalizar la guerra es conocida como el triunvirato. Este gobierno integrado por tres personas: José Díaz de Bedoya, Ciro Antonio Rivarola, Carlos Loizaga, que se encargarían de diferentes ministerios en esta reorganización de la nación paraguaya. Y existe un elemento fundamental que tiene todo gobierno y es la Constitución Nacional, que vendría a ser como una brújula hacia dónde apunta un Estado o qué modelo de sociedad quiere un Estado. Y esta Constitución que a nosotros nos interesa dentro de este contexto es la Constitución de 1870, que tiene un corte liberal, o sea, una corriente filosófica liberal, que para tener mayor información también vamos a poder rebuscarnos en internet sobre el liberalismo, en qué consiste el liberalismo, y comprenderemos mejor los artículos de la Constitución de 1870. En estos artículos ponen énfasis, por ejemplo, en una forma de gobierno. El Estado deja de ser depositario del poder absoluto y reconoce en el ciudadano otros derechos. O sea, la exaltación del individuo por encima del Estado, inclusive que el Estado no es todo el centro de la importancia de la vida de una nación, sino también sus individuos. Es una figura muy característica del liberalismo darle esa importancia sobrevalorativa al individuo. El artículo 13 de esa Constitución dice: el Congreso no podrá jamás conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del poder público. Este artículo es un artículo que trata de censurar cualquier posibilidad de que se instale una dictadura. No olvidemos ese pequeño detalle: la guerra fue contra los López, no contra el Paraguay. Entonces, arropaban ese temor con este artículo para evitar de que nuevamente, según la visión de este gobierno, de este triunvirato, se instale nuevamente una familia a dirigir los destinos del Paraguay. Y sobre la educación dice el artículo 8 que la educación primaria será obligatoria. Tienen una base con que construir la historia educativa de la nación y entienden
por lo menos los integrantes del triunvirato, de que para ello tiene que tener una fuerza de ley la educación primaria obligatoria y gratuita. Y el artículo 12 dice: emplear todos los medios posibles para el progreso y la ilustración en general y universitaria. Vuelve nuevamente a resucitar la idea de que el Paraguay tenga una universidad que desde el inicio del periodo colonial sería como el objetivo principal de la educación paraguaya. El 7 de marzo de 1870 se promulga el primer decreto, a la semana siguiente de la muerte del mariscal López. Y este decreto dice: considerando que es de primera necesidad la fundación de escuelas de primeras letras, y el Estado se hará cargo de los huérfanos. El espíritu de ese gobierno, que se ve en sus reglamentos, que se ve en sus decretos, que se ve en su constitución, es lo que nosotros tenemos que empezar a rescatar. Así también, haciendo un paralelismo en nuestro tiempo, en los decretos presidenciales vemos nosotros el espíritu de un gobierno. En este caso, el espíritu del gobierno es de tomar la educación como la base de la construcción de la nueva nación. Y agrega algo que yo también puntualicé, que el artículo 24 de la Constitución de 1870, donde dice que la libertad de prensa es inviolable, no se dictará ninguna ley que coarte de ningún modo este derecho. Ellos entendían de que la prensa tenía un papel fundamental dentro de la formación de una sociedad, que también es una forma de educar, porque las opiniones y la cosmovisión que nosotros tenemos en gran medida también nos nutrimos de la prensa, y un gobierno debe tener naturalmente dentro de la prensa sus críticos, y ellos, en ese espíritu liberal de la protección del pensamiento individual, el artículo 24 plasmaron dentro de la Constitución. Otros micros hechos que nos interesan de la educación de la posguerra de la Triple Alianza es la presencia de doña Rosa Peña de González, que es la fundadora de las escuelas para niñas, de donde egresaron las primeras maestras. Y ustedes, hurgando más en la vida de la señora Rosa Peña González, van a tener mayores datos de la importancia de esta persona dentro de la formación también de la sociedad paraguaya de la época, y el papel que irán adquiriendo las mujeres una vez que empiecen a egresar del sistema educativo ya con una profesión y con una licencia de no solamente cumplir un rol de madre, sino que también de una actora política en la construcción del pensamiento de aquel niño paraguayo. La creación del Colegio Nacional de la capital, institución neurálgica de lo que va a ser posteriormente la creación de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Y por qué también es neurálgica el Colegio Nacional de la capital, que se crea dentro de ese proceso largo después de la guerra de la Triple Alianza? Porque ellos darían becas en el Colegio Nacional de la capital a jóvenes del interior para que puedan formarse, y crearían un internado donde estos jóvenes, en la distancia de sus hogares, puedan tener la tranquilidad de comer, de vestir, para poder así ir a formarse con tranquilidad. Luego se forma la Escuela de Derecho, otra institución importante, con los egresados del Colegio Nacional de la capital. También pueden observar en qué consistía las clases de la Escuela de Derecho, y era como ya la base fundamental de la Facultad de Derecho de la primera universidad del Paraguay, que es la Universidad Nacional de Asunción. Otra institución muy importante es el Ateneo. El Ateneo, que es la primera institución cultural de carácter privado en la historia del país. Nace el 28 de julio de 1883 y dice dentro de la exposición de su fundación que el objetivo es fomentar el espíritu de asociación mediante el cambio de ideas, que se manifestará en disertaciones escritas. De esa manera, actores intelectuales de la sociedad paraguaya de distinta índole intercambiaban opiniones y hacían que el sentido crítico ayude a encontrar el camino necesario que debería seguir
el gobierno hacia la construcción de una patria mejor. Y el Ateneo entonces llega a ser un espacio de formación mutua que tenían los intelectuales de esa época y que ustedes pueden hurgar en la historia del Paraguay sobre la famosa generación del novecentismo paraguayo. Asimismo pueden buscar y lograrán entender mejor la importancia de este Ateneo y también los hombres, ilustres pensadores que tuvo el Paraguay en esa enriquecedora historia de debates en el Ateneo de aquella época, desde el 1883 hasta lo que duró este espacio cultural. Otro hecho importante de lo que ocurría dentro de la historia de la educación de la posguerra de la Triple Alianza es la presencia del educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, alguien que vino a indicar las fortalezas y las debilidades que tenían el sistema educativo naciente o del Paraguay después de la guerra, y sugirió ciertas situaciones que podrían estropear un poco lo que se quería fomentar dentro del proceso educativo. Sugirió cambios que el triunvirato y los gobiernos venideros adoptaron y tuvo un desarrollo exponencial el sistema educativo de la época. Uno de los detalles de la instrucción que dio Sarmiento, por ejemplo, fue de alejarse de la enseñanza religiosa de la época como tenía el Paraguay y darle mayor presencia a la ciencia. Esto también molestó a un sector de la sociedad paraguaya siempre devota. Entonces, cuando observamos la educación de la posguerra de la Triple Alianza en su primera etapa, podemos encontrar micros hechos que enriquecerán la comprensión de esa diversidad cultural que el Paraguay empezó a tener para reconstruirse después de esa devastadora guerra. Muchas gracias.